Buen día, hoy vamos a analizar la unidad 9, función de estructuración, en nuestra materia principios de administración. Ya analizamos planeación, que nos determinaba qué quería hacer nuestra organización, cuál era su razón de ser, su objetivo. Y hoy entonces vamos a ver cómo le vamos a dar un sentido, una estructura, una composición a la empresa para poder alcanzar el objetivo que tiene previsto. Esta es una guía audiovisual en donde vamos a analizar los principales aspectos de la función de estructuración. Recuerden que lo importante es que ustedes se acerquen a la bibliografía para poder tener un conocimiento completo del tema. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad 9? Comprender la naturaleza de la organización, los niveles organizacionales y la gestión administrativa, conocer la estructura de la organización, la departamentalización y sus diferentes modelos, entender los conceptos de autoridad de línea, staff, funcional, delegación y descentralización de la autoridad. ¿Cuál es la bibliografía que vamos a analizar para comprender los conceptos de la unidad 9? El libro de administración de Kuntz, una perspectiva global y empresarial, en conjunto con Weyrich y Canis, edición 14, capítulos 7 y 8. Y el libro de administración de Kuntz y Weyrich, una perspectiva global, edición 9, capítulo 11. Entonces, el estudio del primer objetivo, comprender la naturaleza de la organización. Nos vamos a preguntar qué es la función de estructuración o de organización. Es la estructura intencional y formal de funciones o puestos. En primer lugar, significa que las personas que trabajan juntas deben desempeñar ciertas funciones. En segundo lugar, los papeles a desempeñarse se deben diseñar intencionalmente para garantizar que quienes lo desempeñen realicen las actividades requeridas y se coordinen entre sí para trabajar en grupos con armonía buscando la eficacia. Es así entonces que tenemos personas que desempeñan determinadas funciones y en conjunto crean el diseño de la estructura de la organización. ¿Qué más necesitamos? Objetivos verificables, que son una función importante de la planeación y que nos va a dar nuestra razón de ser o nuestro camino. Una idea clara de las principales obligaciones o actividades involucradas y un criterio claro de la función o una autoridad para que la persona que la desempeña sepa lo que puede hacer para alcanzar las metas. ¿Qué es el proceso de organización? Existe una lógica fundamental para organizar el proceso que consiste en los siguientes pasos. Primero partimos de establecer los objetivos de la empresa. Vamos a ver las políticas y los planes de apoyo. Aquí nos ubicamos en la función de planeación. Luego vamos a identificar y analizar y clasificar las actividades necesarias para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, vamos a buscar las mínimas tareas de hacer un informe de venta semanal, un control de stock, una liquidación de sueldos. Luego los vamos a clasificar en actividades de marketing, de finanzas, de personal. Una vez que están clasificadas, las vamos a agrupar las actividades a la luz de los recursos humanos y materiales disponibles y de la mejor manera de utilizarlos según las circunstancias. Así encontraremos criterios de departamentalización por territorio, por función, por cliente. Luego vamos a delegar a la cabeza de cada grupo la autoridad necesaria para desempeñar las actividades que recién enunciamos. Y por último, tenemos que unir los grupos de manera horizontal y vertical mediante relaciones de autoridad y flujos de información. Finalizada nuestra función de organización, tendremos que hacer la integración de personal, la dirección de este y el control de todas las actividades, para luego esto se convierta en un circuito que va a realimentarse para volver nuevamente a la planeación. A continuación vamos a ver qué es la organización formal.
Es la estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. ¿Qué requiere una estructura intencional? Requiere división de trabajo, un proceso complejo que se descompone en pequeñas tareas, requiere especialización, concentración de esfuerzos, requiere jerarquía, dirige operaciones de niveles en donde hay superiores y subordinados, requiere distribución de autoridad y responsabilidad y también requiere racionalidad. Entonces, esta estructura formal proporciona un ambiente adecuado para que el desempeño individual contribuya a las metas de la organización. Siempre el individuo debe contribuir a cumplir o desarrollar las metas que tiene fijadas la organización para poder sobrevivir y sobrellevar sus funciones. Esta organización formal se representa a través de organigramas, una representación simplificada de la realidad. Ahí vemos su dibujo. Refleja las relaciones de autoridad en una organización. Vamos a ver. Vamos a ver entonces una estructura, la estructura de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Partimos de un decanato y a partir de allí vemos líneas que representan la autoridad y rectángulos que van a representar las distintas acciones o tareas. Por ejemplo, la Secretaría Académica, donde está asuntos estudiantiles, o la Secretaría de Posgrado, donde hay distintas carreras de posgrado, la Secretaría de Investigación. Cada una de ellas va a representar distintas tareas, distintas responsabilidades y distintos niveles. Elemento de la organización formal, tenemos la organización informal. Esta organización es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se relacionan entre sí. Esto es intenciones comunes, intereses comunes. La interacción está provocada por la propia organización formal, pero no es la organización formal. Está establecida por la fluctuación del personal dentro de la empresa, por los periodos de descanso. Es una actividad personal conjunta sin propósitos organizacionales y esta organización informal contribuye a un mejor clima laboral. Se origina entonces por intereses comunes, por interacción y proporciona camaradería. Recién veíamos la estructura formal de la Facultad de Ciencias Económicas y podemos decir que quienes se ubican, por ejemplo, en la Secretaría de Posgrado, son amigos de quienes forman parte de la Secretaría Académica y su trato va a ser totalmente distinto de aquellos en los cuales no se conocen a través de la informalidad, que puede haber sido estudiar juntos en la facultad o practicar algún deporte. Si bien el propósito de organizar es hacer efectiva la cooperación humana, tenemos que saber que existen niveles organizacionales dentro de una organización, pues existe una relación jefe-subordinado. ¿Y cuántas personas puede un gerente supervisar con efectividad? No existe un número determinado, pero sí sabemos que los niveles organizacionales existen porque existe este límite en cuanto a las personas. Ahí podemos ver entonces en el gráfico cómo desde la cabeza de la organización hacia la base vamos a tener un número mayor de personas. En base a estos niveles organizacionales determinados surge el concepto de ámbito de gestión. Un ámbito de gestión puede ser amplio o puede ser estrecho. El primero de los ámbitos, el ámbito amplio. Un ámbito amplio de organización tiene pocos niveles organizacionales. Ahí vemos justamente dos niveles, gerencia general y gerencias. Los subordinados y los administradores tienen que estar capacitados. Debe haber delegación, lo cual es imprescindible para poder trabajar. Y en muchas ocasiones la gerencia general se ve desbordada de tanto trabajo y se ve sobrecargada. Entonces decimos que un ámbito amplio de administración se relaciona con pocos niveles de organización. En cambio, un ámbito estrecho de organización son muchos niveles organizacionales. La diferencia entre la cúspide y la base es mucho más amplia.
Tiene un control estricto el jefe de sus subordinados, hay altos costos por los distintos niveles jerárquicos y hay una supervisión estrecha. Uno de estos rectángulos que representan las funciones está muy relacionado con el otro, tanto el superior como el inferior, a través de la autoridad. Existen factores que nos ayudan a determinar el ámbito de administración efectivo. No solo contamos con las propias habilidades del gerente, sino que también podemos ver cómo pueden existir factores que nos ayudan a determinar los ámbitos estrechos, el mucho tiempo dedicado a los subordinados, o el ámbito amplio, el poco tiempo dedicado a los subordinados. Así encontramos la claridad de los planes, qué tan determinados, qué tan planificados están los objetivos, las políticas. También la capacitación que tiene el superior y el subordinado. Cuanto más claros sean los planes y más capacitados estén las personas, podemos considerar que va a poder tener el superior una mayor cantidad de subordinados y ubicarnos, por ejemplo, en un tramo amplio. Seguimos viendo más factores. Tenemos la comunicación superior-subordinado. Si la comunicación que requieren nuestras actividades es una comunicación permanente, en donde tenemos que estar constantemente, el superior tiene que estar en contacto con el subordinado, podemos dedicarnos entonces a manejarnos dentro de un ámbito estrecho, donde tenemos mucho tiempo dedicado a los subordinados. La delegación de tareas va a ser fundamental. Si las tareas están bien clasificadas, si tenemos una persona competente que las pueda llevar a cabo, vamos a tener muchas más consideraciones a un tramo amplio. Así también al tipo de tareas. Si las tareas son rutinarias, si son simples, podremos tener un tramo amplio porque tendremos poco tiempo dedicado a los subordinados. Si la tarea es muy compleja, especializada, si tiene muchas variaciones, pues tendremos entonces que tener un ámbito estrecho o un tramo de administración estrecho porque va a dedicarle el superior mucho tiempo a sus subordinados. Todo esto nos lleva a pensar que necesitamos un equilibrio dentro de la organización. Ni un tramo es correcto y otro es incorrecto, sino que necesitamos el ideal de acuerdo a qué lugar dentro de la estructura estamos y qué tipo de tareas y superior subordinado estamos analizando.